Como hemos hablado estos días, como el pastor Ryu nos dice, ellos van a ser los que van a salvar el futuro. Amén. Ellos van a ser los remanentes que van a ir hacia las 237 naciones, como esa plataforma, esa torre de guardia y esa antena, ¿verdad? La sanidad es muy importante, ¿verdad? Es algo esencial en el ser humano, es algo esencial en nosotros, porque cuando nosotros no estamos sanos no podemos hacer nada, ¿verdad? Cuando alguien está enfermo, ¿qué es lo que hace? Se queda en casa, se queda en cama y no puede hacer nada, ¿verdad? Hablando con la esposa del pastor Javier Ogaya, con Shirley, ella tiene artritis reumatoide y otras enfermedades que la impiden a veces hacer nada. Es decir, son enfermedades que impiden a las personas hacer nada, ¿verdad? Y cuando no puede, está en crisis, tiene que quedarse en la cama. Y a lo mejor no puede cocinar, no puede lavar, no puede ir, hacer la compra, cualquier cosa que ella tenga que hacer, ¿verdad? Cuando no estamos sanos, no podemos hacer nada, ¿verdad? Por eso el Evangelio es sanidad. Por eso Cristo es sanidad. Por eso el poder del trono es sanidad. Por eso la llenura del Espíritu Santo es sanidad. Por eso Dios nos lo da para estar fuertes. Amén. Dios nos lo da para no estar en la cama, para estar en el campo. Por eso Dios nos da la fortaleza, los 5 poderes para ir a las 227 naciones. Si no, estamos en la cama. Y cuando digo en la cama, no me refiero literalmente en la cama, me refiero desconcentrado, pensando en mi trabajo, pensando en lo que tengo que hacer, pensando en el dinero, pensando en la familia, pensando en cosas que ya están solucionadas en Cristo, ¿verdad? Vosotros conocéis muchos al pastor José Martí, ¿verdad? Una de las características del pastor José es que le gusta dirigirlo todo, ¿verdad? Y el pastor José mira y, esto por aquí. No, es que hay que hacer esto por allá. No, ahora tú por aquí. Y siempre está mirando porque es una persona perfeccionista, ¿verdad? Entonces, todo tiene que salir bien. Y él da su tiempo, su corazón, su esfuerzo, y él dirige, habla, aconseja, te dice, te da una palabra, ¿verdad? ¿Cuál es el problema? Que el pastor José Martí en ese entrenamiento estaba operado y no podía hablar. Nada. Entonces, tú le ves y él estaba... ¿Qué es esto? ¿Qué hacía? Una nota, la D, una nota al otro, una así. Es muy frustrante ver cosas y no poder hablar, ¿verdad? Es muy frustrante ver un error y no poder hacer nada, ¿verdad? ¿Qué ocurre en casa? Cuando a veces vemos una suciedad en un lugar, ¿qué pasa? La tengo que limpiar. ¿Por qué? Porque molesta visualmente, ¿verdad? Molesta. Pues voy, una pelusa, la recojo, ¿verdad? Pero si no puedes recogerla, es como, te da rabia, ¿verdad? Molesta. El pastor José tiene esta situación ahora. No puede hablar, no puede predicar, no puede aconsejar, no puede dar una palabra, no puede hacer nada. Aún así, cuando nos despedimos el último día, me habló y estuvimos hablando un poco. No pudo, reventó en el último momento, ¿verdad? Pero no podía. Y él decía, mira, el pastor Antonio, con la garganta, no ha podido ese tiempo, está enfermo, yo no puedo, estoy con la garganta, pero aún así, Dios obra. Y aún así, Dios hace la obra. ¿Por qué? Porque se levantan los remanentes, ¿verdad? Y cuando hablábamos, ¿verdad?, de la importancia de los remanentes, no pasa nada. Los remanentes, cuando les das ese evangelio, aunque parezca que está escondido, aunque parezca que está perdido, aunque parezca que no esté, el evangelio siempre saldrá. Y siempre saldrá, ¿verdad? De ahí la foto que pusimos en el último mensaje, ¿verdad? Los que no fuisteis, os la perdisteis. Porque no lo voy a volver a hacer nunca. Por eso, para que yo pueda ser un obrero, tengo que tener sanidad. Necesito sanar mi mente, mis emociones, mi corazón. Necesito sanar mi cuerpo y necesito sanar mi espíritu.
Pero para poder sanar, tengo que saber qué es lo que me pasa, ¿verdad? ¿Qué es lo que me pasa? Por ejemplo, Dana, ¿cuántas veces has ido a médicos? ¿Qué me pasa? Esto, lo otro, no sé qué, por aquí. El problema es que hay algo que no sabemos lo que es, ¿verdad? Hasta que ya con el tiempo, poco a poco, te van diciendo, ¿verdad? Tenemos que analizarnos, tenemos que diagnosticar, ¿verdad? Salir de lo que no es evangelio y de lo que no me da gracia. Porque eso no es bueno para mi vida. Tengo que diagnosticar cuál es la plataforma de mi vida. Tengo que ver lo que me falta. ¿Qué es lo que yo necesito para tener esa sanidad? Tengo que reconocer los problemas que yo tengo. ¿Cuál es mi problema? Porque esto no le gusta a nadie, ¿verdad? Los problemas, normalmente, que no me los toque nadie, ¿verdad? Que nadie me diga lo que me pasa. Que nadie me diga cómo soy. Y mi problema espiritual, ¿verdad? ¿Cuál es el problema? Que a veces ni siquiera lo veo. Por eso tenemos que profundizar en esto. Reconocer mi problema para poder sanarlo a través de la oración, de la palabra y del campo. Esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Dice la palabra de Dios, la palabra es viva y eficaz. La palabra, hermanos, puede sanar y salvar. Amén. Así que en primer lugar, hoy vamos a hacer un mensaje muy cortito porque hemos tenido nuestro tiempo de fórum, hemos tenido nuestro tiempo para poder compartir, pero vamos a dar 3 puntos. ¿Cuál es el primero? Tenemos que dar sanidad a los problemas espirituales. Todos tenemos problemas espirituales. Es normal, es natural, es la condición del ser humano. Todos tenemos, ¿verdad? ¿Cuál es el primer problema espiritual? Mi incredulidad. Pero sí, pastor, si somos todos creyentes, eso no existe en una iglesia. Mentira, ¿verdad? La primera incredulidad, aunque sea muy chiquitita, cuando llega un problema, ¿qué haces? ¿Te asustas aunque sea un poquito? ¿Sí, no? Un poquito de incredulidad, ¿verdad? No es que nos juzguemos, es decir, necesito aún profundizar más en el Evangelio, porque aún veo problemas, porque aún tengo miedo, porque aún cuando hay circunstancias me encojo, porque me paran, me frenan. Tengo que disfrutar de la fe correcta, de la fe que no ve problemas, de la fe que no ve desastres, de la fe que ve las respuestas. Esto es lo primero. ¿Yo tengo temor en mi vida? ¿Tenemos miedo? Todos a veces tenemos miedo, ¿verdad? ¿Qué ocurrirá con esto, con lo otro? Un hijo, ¿verdad? Ahora que está el recién nacido Samuel, ¿verdad? Cuando los niños son tan pequeños, te da miedo todo. ¡Ay, que ha tosido! Espérate que... Y te sientes, sobre todo cuando eres primerizo, ¿verdad? El primero es el peor, ¿verdad? Y hay algo que hemos hecho todos los padres. Ver cómo nuestro hijo duerme y hacer así. Está respirando, ¿no? Y tocar un poco la espalda... Mirarle, sí, está respirando, ¿no? Lo hemos hecho todos, y el que diga que no, miente. Y los mentirosos no entrarán en el reino de los cielos. Así que, todos lo hemos hecho. ¿Por qué? Tenemos miedo. Es una parte que es sensible, ¿verdad? Tengo miedo, esto, o la enfermedad, o se ha caído, cualquier cosa, es miedo, ¿verdad? En nuestra vida tenemos muchos. Pero 1 de Pedro 5, 7 al 8, dice, sed sobrios y velad. Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿A quién está buscando? A los que tienen miedo, a los que no son valientes, a los que no tienen fe, a los que están tiritando. A esos es a los que está buscando. Por eso, el versículo 9 dice, al cual resistid firmes en la fe. En la fe. Cuando hay fe, Satanás no puede hacer nada. Os puede intentar engañar, tergiversar las circunstancias, pero no os puede tocar, porque tenéis fe, sabiendo, continúa la palabra de Dios diciendo, que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Los problemas son las respuestas. Si tú consigues comprender esto, a Satanás le has quitado las armas. Porque Satanás te asusta. Mira, tienes un problema económico, se te ha estropeado el coche.
Te asusta, ¿verdad? Es una respuesta. Dios está ahí, tengo fe. Le has quitado las herramientas a Satanás, ¿verdad? Por eso, tenemos que quitarnos también las preocupaciones, ¿verdad? Quítate las preocupaciones, no te preocupes, no estés angustiado. ¿No eres un hijo de Dios? No tengas miedo. ¿Cuál es tu respuesta? Génesis 1:27. Dios me ha creado a mí para estar con Él. Y no solamente porque Él quiere que yo esté con Él, sino porque Él quiere estar conmigo. Dios me crea porque quiere estar conmigo. Me pone espíritu porque quiere estar a mi lado. Génesis 2:7. Él puso espíritu de vida dentro de mí, ¿verdad? Me dio el poder espiritual, me dio la capacidad para estar con Él. Disfruta de esto, no tengas preocupaciones. Me dio la autoridad. Me dio lo que está en los cielos, lo que está en la tierra, lo que está en el mar, las plantas, los animales, toda la creación. Él dijo, te lo doy a ti. Tienes que disfrutarlo. Te lo doy todo. Nos dio espíritu, nos dio autoridad, nos dio identidad. Ese es el respaldo que nosotros tenemos. Aléjate de los motivos correctos. Hemos hablado esta mañana, ¿verdad? ¿Cuál es el motivo más incorrecto de todo el mundo? Yo. Para cualquier cosa. Hago esto porque a mí me gusta, porque a mí me apetece, porque a mí me satisface, porque yo creo que es bueno, porque yo creo que es lo mejor. Eso no sirve de nada. Porque lo que es mío no tiene valor, es imperfecto, tiene caducidad. Por eso disfruta de los motivos de Dios. Disfruta de los motivos de Dios. Porque si vives con el yo, vas a tener preocupaciones. Si vives con el yo, vas a tener miedo, ¿verdad? Cuando alguien empieza a trabajar, ¿cuál es el problema? ¿Y si no lo hago bien? ¿Verdad? Es el temor. ¿Y si no soy bueno? ¿Y si no soy capaz? ¿No soy competente? ¿Y si me equivoco? ¿Por qué? Porque lo hago yo. Porque yo adquiero una responsabilidad. Y por lo tanto, mi estándar es el que me dice si soy apto o no soy apto. Si sigo o me echan. Si recibo un ascenso, me quedo donde estoy, ¿verdad? Porque soy yo. Pero el Evangelio es diferente. Es lo que Dios me da. Es lo que Dios hace. Eso es gracia. Gracia no es fijarme en lo que yo puedo, o en lo que yo soy, o en mi capacidad. Gracia es lo que Dios hace a través de mí. Por eso, en el trabajo, no os preocupéis de ser muy buenos o no ser capaces. Disfruta del poder del trono. Los remanentes en los estudios es difícil, es complicado, es exigente, no puedo, suspendo, no puedo hacer las cosas. Disfruta del poder del trono. Todo llegará. Yo no podía estudiar cuando era joven, no tenía gracia, no comprendía para qué hacerlo, hasta que Dios me dio gracia. Hasta que yo entrenando disfruté del poder del trono, hasta que yo podía ser lleno del Espíritu Santo y pude estudiar y pude tener mi respuesta y pude hacerlo bien. Iba a decir sin esforzarme, pero prácticamente, es decir, no era el problema. Mi problema no era mi capacidad, el problema era que no tenía gracia. Y luego Dios lo coloca todo. ¿Cuál es el mayor problema espiritual? Es la división. Es la división, ¿verdad? Porque biológicamente nosotros tenemos que ayudar a que nuestras células puedan dividirse. Se dividen, nos multiplicamos, eso es vida, ¿verdad? Pero dentro del Evangelio no podemos dividirnos. Efesios 4:27, no deis lugar al diablo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que dice el diablo? Tu esposo es muy difícil. Déjale. Tu esposa es muy pesada, déjala. ¿Cuál es el problema? Yo es que con esto, yo ya estoy cansado, no. Siempre pensamos en dividir porque eso es fácil. Eso es teóricamente fácil. Por eso necesitamos solucionar el problema espiritual. No deis lugar a que Satanás os manipule, a que Satanás os engañe. ¿Cómo lo hago? Con la fe en Cristo. ¿Cómo lo hago? Recibiendo la gracia porque yo no puedo.
Y a través del Evangelio yo tengo sanidad espiritual. Ay, es que mi papá, como os conté, no recuerdo dónde lo conté, la verdad. Una persona compartiéndola me contaba sus problemas, un amigo, es que tengo un problema de agresividad, como mi padre. Y además, tengo una tendencia a beber demasiado alcohol. Me controlo, pero siento que necesito, como mi padre. Decía él, ¿no? El pastor Antonio no tiene esos problemas, tiene otros. Además, a veces siento que los problemas que hay en mi casa, con mi mujer y mis hijos, me superan y me quiero ir, como hizo su padre. ¿Cuál es el problema? Su padre tenía problemas espirituales, su hijo los repite. A veces no es tan sencillo verlo, a veces está más escondido, a veces hay una combinación, ¿verdad? Pero la herencia espiritual la cortamos en el nombre de Cristo, ¿verdad? Los remanentes no tienen por qué tener mis problemas espirituales. Por eso, a través del Evangelio, cortamos los problemas espirituales y la herencia generacional, ¿verdad? Y que los remanentes, desde pequeños, disfrutando de Cristo, tengan la sanidad en su vida. Así que es algo por lo que tenemos que orar y tenemos que estar activos, ¿verdad? En segundo lugar, vamos a grabar la palabra de Dios, vamos a grabar el Evangelio. ¿Cuál es el problema? Cuando hay cosas grabadas dentro de mí que son un problema, ¿verdad? Que son difíciles. Esta mañana decíamos, algo que a mí me molesta mucho, ¿qué es? Ay, es que siempre lo hemos hecho así, ¿verdad? O siempre ha sido así. La tradición, tenemos que restaurarnos en Cristo, ¿verdad? Tenemos en nuestra vida que restaurarnos en Cristo. ¿Cómo? A través de la palabra. Hay algo que es muy difícil y es quitar todo lo que tenemos dentro, ¿verdad? Hay personas que dicen, no, es que los cristianos laváis el cerebro y eso tal. Y a mí me hace gracia porque digo, claro, es que claro que lo hago. Yo tengo que lavar mi cerebro. Claro, yo tengo que lavarlo. ¿Por qué? Porque hay cosas que no son buenas. Hay suciedad. Hay mucho ruido mental. ¿Verdad? Todo lo que me preocupa en mi pasado, en mi presente, en mi futuro. Ruido mental. No me deja disfrutar del Evangelio. Ay, es que toda la religiosidad, el misticismo, el legalismo, ¿verdad? ¿Qué se queda aquí? ¿Qué es? Ruido mental. No puedo ver con claridad. No puedo pensar. Tengo que disfrutar del Evangelio, no del Evangelio que yo veo o que yo percibo, del Evangelio que Dios me da. Del Evangelio que aparece en la palabra de Dios, del Evangelio puro, no del Evangelio supeditado a mi religión, o que yo soy bautista, o que yo soy pentecostal, o yo soy presbiteriano, o yo soy esto, lo otro, es que yo siempre lo he hecho así, o mis papás me han enseñado. Es la palabra de Dios por encima de lo que yo tengo, de lo que yo soy, ¿verdad? Todo esto son impedimentos, ¿verdad? Sonju lo sabe muy bien, ¿verdad? Ha estudiado psicología. ¿Qué es el ruido mental? Me paraliza, me imposibilita, me hace ser una persona inútil. Porque no puedo quitarlo de mi mente, ¿verdad? Este es el problema. Por eso aplica Deuteronomio 6, del 4 al 9. Ya sabéis qué es, ¿verdad? Pon a Dios primero. Ponlo en el lugar más importante de tu casa. Ponlo en el lugar más importante de tu vida. Ponlo en el lugar más importante de la sociedad. ¿Cuál es? La siguiente generación. ¿Qué es? Pon el Evangelio donde se merece. Pon la palabra de Dios. Y luego ve a la corriente de la palabra. Entra dentro. Déjate llevar, ¿verdad? Como cuando estaban todos haciendo el piragüismo con las barcas, ¿verdad? Remando. ¿Cuál es el problema? Pues que tú remas, ¿y qué haces después? Descansas y te dejas ir, ¿verdad? Y la canoa va. Pero llega un momento en el que no, ¿verdad? Pues imagínate esa corriente continua, donde no tienes que remar, no tienes que esforzarte, no tienes que tener peligro, no te vas a caer. Es entrar dentro de esa corriente perfecta que disfruta de todas las respuestas, que además empieza en el Génesis 3:15. ¿Tienes problemas?
¿Tienes desastres en tu vida? ¿Tienes circunstancias? Disfruta de la primera respuesta. La simiente de la mujer, ¿qué va a hacer? Pisar la cabeza de la serpiente. ¿Dónde está la serpiente? Ya está, bajo Cristo. Ya ha sido conquistada, ya ha sido pisada, ¿verdad? No le des lugar. Como el pastor siempre dice, ¿verdad? La imagen es muy clara. Tú pisas una serpiente, la cabeza, pero se sigue moviendo. Y a veces se puede enroscar en tu pierna, ¿verdad? ¡Ay, que me va a comer! Su cabeza ya está pisada. Se moverá, te intentará atrapar, te engañará, pero ya está pisada. Como dice Romanos 16:24, y yo pondré la cabeza de Satanás bajo vuestros pies. Esta es la respuesta. Éxodo 3:18, ¿cuál es la respuesta? Sal de Egipto, sal de tu estado de esclavitud, sal de tu estado de ruido mental donde no puedes, vete fuera con todos los ancianos y haced culto. ¿Cuál es el comienzo correcto del Éxodo? ¿Cuál fue? Sal, llévate a todos los ancianos y haz culto a Dios, haz sacrificio a Dios, vuélvete con Dios. Ese fue el comienzo del Éxodo. Si no hay culto, no hay respuesta. Si no hay palabra de Dios, no hay obra en nuestra vida. Isaías 7:14, la respuesta de Manuel. Va a llegar a vosotros el Mesías y será llamado Dios está contigo. Dios está conmigo. Dios está con nosotros. Esa es la respuesta. Aplícalo en tu vida. Disfruta de lo que Dios te ha dado. Hay algo que es muy importante. Deja de lamerte las heridas. Deja de lamerte las heridas. No sirve de nada. De hecho, la saliva tiene tantos gérmenes y es tan peligrosa que no te chupes una herida. Déjala. Ahora, los médicos que dicen, ¿tienes una herida? ¿La lavas? Con agua y jabones dicen que es suficiente. Y la dejas al aire. Déjala, no la toques. No estés. Los niños les gusta mucho tocar, ¿verdad? Y cuando tienen una costra, ahí están con la uñita, ¿verdad? Déjala. Deja de mirar tu herida, deja de tocarla, deja de sentirla. Y sigue hacia adelante. ¿Duele? Sí. ¿Molesta? Sí. Pero sigue hacia adelante. Mi hija no tiene esta gracia. Mi hija cuando tiene una herida, parece que no tiene pierna. Mira, estábamos el último día, iban para el culto infantil, se cayó. Se raspó el codo, se raspó la rodilla, lo normal. Pues miré, no es profundo, es algo superficial y ya está. No tenía casi problema, cojeaba mucho, eso sí, porque no le gusta ya cuando tiene una herida, no pisa bien. Llegamos a casa después del viaje, no puedo andar, ahí, venga, vale, pues la ayudamos un poquito, ella va cojeando, digo, no te voy a llevar en brazos porque tengo que llevar 20 maletas. Llega a casa y la lavamos la herida, se tiró media hora llorando. Bueno, qué exagerado, habrá sido media hora. ¿Por qué? Porque las cuece, ¿verdad? Y luego es gracioso porque cuando se le olvida, ella anda normal, más o menos. Pero a veces cuando, ay, es que me duele, ya empieza otra vez con el cojeo, ¿verdad? Ese es el problema. Cuando yo pongo toda mi atención en mi herida, déjala quieta, no la toques, llénate del Espíritu Santo, escucha la palabra, disfruta del Evangelio, eso ya dará sanidad. ¿Cuál es el problema de la herida? Que no me deja. No puedo, ¿verdad? Mi hija no puede andar. Ya la habéis visto, ¿verdad? ¿A que anda normal? Pues no le digas que tiene una herida porque si no va a cojear otra vez. ¿Cuál es el problema? Que mis heridas no me dejan. No, es que el hermano, es que me ha mirado raro hoy, no voy a la iglesia porque mira cómo... Heridas que tienen que sanarse. Porque ¿sabes qué es lo más normal? Que no haya pasado eso que has visto. Y si ha pasado, ora por el hermano, para que tenga gracia, ¿verdad? Ay, es que el pastor no me ha saludado, no me ha dicho algo, tal. Pues ora. Y ya está, no hay problema. Porque a veces el pastor tiene que estar con el sonido, y tiene que estar con el internet, y tiene que hablar con alguien, y con no sé qué, y porque el pastor es torpe, y no es
no es atento, no es avispado, no te preocupes. No, es que mis padres cuando era pequeño me dijeron, sana las heridas. Tómalas y las pones a los pies de la cruz. Porque si no, no puedes avanzar. Disfruta de la palabra que Dios tiene para ti. Escucha la palabra, personalízala. ¿Qué es lo que Dios tiene para mí? Eso es sanidad. ¿Qué es lo que Dios me quiere decir a mí, aquí y ahora? Eso es lo que tienes que coger. Personalizar la palabra porque Dios tiene algo que es para ti. ¿No os pasa que cuando hacemos fórum una persona dice algo y otra dice algo totalmente diferente? ¿Por qué ocurre esto? Porque es la palabra que Dios te ha dado a ti. ¿Y qué solemos decir a veces? ¡Ay, como ya lo has dicho tú, yo no lo digo, ¿no? Porque en el fórum, ¿verdad? No, es tu palabra, o sea, es tu fórum, es tu título de oración. Repite, no repitas, no importa. Lo que Dios te ha dado a ti. Y disfrutar del hoy. Como dice el pastor Río, tienes que hacer una obra maestra todos los días. ¿Cuál es? Disfruta del Evangelio todos los días como lo único y lo más importante. No lo dejes para el domingo, no lo dejes para el lunes como la dieta, ¿verdad? No lo dejes. Hazlo ahora, hoy tiene que ser el día en el que yo disfrute más del Evangelio. Mañana es tarde. Esta es la primera y la última oportunidad para disfrutarlo. Hoy es único, ¿verdad? ¿Qué dicen en el mundo? Disfruta el momento, disfruta el día, aprovecha, ¿verdad? Pues tienen razón, aprovéchalo, pero dentro del Evangelio. No, tengo que ir y tengo que hacer y tengo que... Disfruta del Evangelio hoy. Mañana es tarde. La respuesta de hoy la pierdes mañana, ¿verdad? Dani, cuando tú no vas al gimnasio, si vas al día siguiente, ¿recuperas lo del día anterior o ya lo has perdido? Lo que has perdido, lo has perdido, ¿verdad? Si hoy dices tú, bueno, tengo una dieta, bueno, tengo una alimentación equilibrada, ¿verdad? Pero hoy voy a comerme 3 bollos, 2 pizzas y me voy a hinchar, ¿verdad? No, pero mañana vuelvo a dieta. No, lo que has perdido hoy, mañana no lo recuperas. Por eso hoy disfruta del Evangelio, hoy disfruta de las respuestas, hoy ora, hoy ve al campo, porque los encuentros de hoy a lo mejor no los tienes mañana. Disfruta del ahora. Tercer lugar, tercer punto, nuevo comienzo. Toma un nuevo comienzo. No te sientas mal si tienes que volver a comenzar 1000 veces. No pasa nada. Si tienes que volver a empezar otra vez y sentarte y decir, ay Señor, tengo que ordenar mi vida espiritual, tengo que concentrarme en el Evangelio, tengo que mirar a las 237 naciones, tengo que tomar la palabra, orar, evangelismo, mis 3 de hoy. No pasa nada si a los 2 días tienes que volver a hacerlo. No pasa nada. Vuelve a la forma original, la cual Dios te creó. ¿Cuál es el problema? Que yo vivo como yo me he creado, ¿verdad? Vivo como mis papás me han creado. Vivo como la sociedad me dice que tengo que ser, ¿verdad? Por eso, olvídate de todo. Vive como Dios te dice que tienes que vivir. Vuelve al yo que Dios ha creado. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué es lo que te está diciendo? Que la palabra de Dios llega desde el espíritu al alma y al cuerpo. Que la obra de Dios, que la palabra de Dios llega a traspasar todo el ser humano de una forma completa. Que la palabra de Dios obra en mi vida, en mi cuerpo, en mi mente, en mi corazón y en mi espíritu, ¿verdad? ¿Qué es lo que me va a cambiar? El Evangelio. ¿Qué es lo que me va a hacer a mí transformarme? La palabra de Dios. ¿Qué es lo que de verdad va a hacer que yo deje de vivir como yo creo, como yo quiero, como me dicen, y empezar a vivir como Dios quiere que yo viva? La palabra de Dios. Por eso, escucha. Por eso, reescucha. Por eso, vuelve a escuchar otra vez la palabra.
Yo una de las primeras veces que yo iba a Corea, veía a una persona, íbamos al culto, ¿vale? A cual sea. Y la persona iba en el coche, ¿y qué ponía? El mensaje. Y yo pensaba, qué tonto, si lo vas a escuchar ahora, ¿para qué vas a estar O sea, mi mente, ¿vale? Con 14 años. Y terminamos el culto y a veces nos llevaban en coche, ¿y qué hacía? ¡Pam! Otra vez a escuchar el mensaje. Y en casa también se pone el mensaje, ¿verdad? Y van a hacer algo, en el coche se pone el mensaje. ¿Por qué? ¡Qué pesados!, ¿verdad? ¿Cuál es la respuesta? Necesito llenarme de la palabra de Dios. ¿Qué voy a poner? La radio, o sea, bueno, no es problema, que yo a veces también pongo la radio y escuchas las noticias, tienes que ver cómo está el mundo, o tienes que escuchar cómo va el Madrid, ¿verdad? Si va perdiendo o no, está bien, pero ¿qué es lo importante? Escucha la palabra, mañana, tarde y noche, Salmo 1. ¿Ves? Felices aquellos que meditan en la palabra de Dios de día y de noche. ¿Por qué? Porque yo estoy todo el día escuchando a mi compañero de trabajo, y escucho a mi jefe, y escucho al uno, al otro, a mi familia, noticias, películas, lo que sea. ¿Cuándo escucho la palabra? ¿El domingo media horita? No, todo el rato. Tenéis además las páginas web, las páginas de YouTube, donde tenéis no solamente la nuestra, podéis escuchar los mensajes si queréis de la Iglesia Manuel de Paterna, podéis escuchar los mensajes de cualquier iglesia, escuchad los mensajes del Pastor Riu todas las semanas. Hay creo que 6 mensajes por ahí, ¿no?, que se cuelgan. Si no tenéis en la dirección, me la pedís. Tenéis un mensaje para cada día de la semana. Escuchad la palabra constantemente, grabadla. Mateo 16, del 13 al 20. Sal de la fe incorrecta. Sal de la fe que es incorrecta. No digo de la incredulidad. Hablo de la fe incorrecta. ¿Cuál es? Es que Jesús es como Elías, es como Jeremías, es como Juan el Bautista, es como otro de los profetas. ¿Tenían fe o no? Sí, pero era incorrecta, era limitada. ¿O es que Jesús no tenía poder como Elías? Sí, es decir, no iban mal encaminados, ¿verdad? Era coherente lo que decían, pero era incompleto. No era como Juan el Bautista, que era un revolucionario, no llevó un mensaje, no llevaba a masas. Sí, pero es incompleto. O Jeremías, ¿verdad? El corazón de Jeremías, la lágrima de Jeremías, el humanismo, los pobres, los enfermos, los atormentados, ¿verdad? ¿No hizo eso Cristo? ¿No hizo ese ministerio? Sí, pero es incompleto. ¿Qué es completo? Jesús es el Cristo. Cristo es completo, profeta, sacerdote y rey, ¿verdad? Que viene a resolver el problema de la separación del pecado y de Satanás. Y con eso, creo que lo dije el segundo día, con eso basta. Con eso basta. Con eso es suficiente. Juan 19:30, consumado es. Ya está. Realmente, si nos quedásemos en eso, tendríamos toda la respuesta. Si nos quedamos en la obra del Dios Trino, 1:1, 1:3 y 1:8, lo tenemos todo. Si nos quedamos en ese pequeñito rincón, ya sería suficiente, ¿verdad? Tenemos que disfrutar de la fe correcta. De la fe, pero la fe correcta. Y disfrutar de lo que Cristo nos ha dado. Identidad y autoridad. Amén. Dios nos ha hecho sus hijos, Juan 1:12, ¿verdad? Además nos da el poder y la potestad para ir a ser el último de la tierra. Y por si acaso nosotros no podemos, nosotros mismos, nos da el Espíritu Santo. Y esa promesa ya es una realidad en nuestra vida. Por eso yo no necesito ir a un congreso para llenarme del Espíritu Santo. Yo no necesito que venga alguien para que me ponga la mano y ser lleno. Ya lo tengo. ¿O no? ¿Lo tenéis? ¿El Espíritu Santo dentro o no lo tenéis? ¿Y por qué a veces no lo disfrutamos? Es el arma que Dios me ha dado, hay que utilizarla. Así que, para terminar, disfruta
del Evangelio y cambia tu estado espiritual. ¿Por qué siempre utilizamos la palabra disfruta? Porque eso no es tan común, ¿verdad? Disfruta del Evangelio, disfruta de Cristo, disfruta de esto, de lo otro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Evangelio tiene que ser algo feliz. Porque el Evangelio es felicidad. Porque Cristo es respuesta. ¿Cuándo es el problema? No es que los creyentes tenemos que sufrir y tenemos que pasar por... ¡No! Disfruta del Evangelio, sé feliz en Cristo, ¿verdad? Creo que hay una canción, no sé si la hemos cantado hoy, ¿soy feliz en Cristo? Creo que dice. Es así, ¿no? Lo que dice. Soy feliz en Cristo. ¿Por qué? Porque es la solución completa a mi vida, porque lo es todo, porque es suficiente, porque no necesito nada más, porque solo Cristo es la respuesta. Ahora puedes ser feliz. Ya, pero es que los creyentes tenemos que pasar por problemas que ya están solucionados y que ya está la respuesta, que son una oportunidad, que son la renovación y restauración de tu vida. Deja de sufrir, deja de lamerte las heridas, deja de fustigarte, deja de pensar que como creyente tienes que pasarlo mal y tienes que ser pobre y no tienes que tener nada cuando lo tienes todo en Cristo y tienes todas las bendiciones del mundo porque Dios, tu Padre, es Rey de todo. No, es que los creyentes tenemos que ser pobres. ¿Y la economía de la luz qué pasa? ¿Y los empresarios que se levantan dónde están? Ahí es donde está la bendición. Todo está en Cristo. Por eso, concéntrate en el Evangelio. Tómate tu tiempo concentrado. Como dice el pastor Río, ese tiempo. ¿Qué tiempo? Ese. El especial, el único, el importante, en el cual yo tomo para cambiar y restaurar mi vida. Toma lo que es tuyo, es decir, lo que Dios te ha dado. El talento, tu negocio, tu trabajo, tu campo, lo que Dios te ha dado. Y disfruta de las respuestas y del cumplimiento. Y cambia tu vida. Lo que se ha grabado, tu raíz y tu naturaleza. ¿Cuál es el problema? La pastora María José lo dijo en el campamento, y con eso ya terminamos. Cuando estamos conduciendo sale lo que hay dentro, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Verdad? Sale el carácter, ¿verdad? En este caso, como mi esposa tiene un carácter más abierto, ella a veces es más abierta, ¿verdad? Yo no. Yo soy un carácter más cerrado. A mí viene un coche, me cierra. Ay, no pasa nada. Bueno, no pasa nada, ¿verdad? Es lo que tenemos dentro, ¿verdad? ¿Cuál es el problema? Cuando no somos modelos, ¿verdad? Y podemos estar ahí con nuestros hijos. Vamos, chicos, vamos a cantar. Mi Dios es grande, serás no sé qué, te has quitado. Venga, chicos, seguimos cantando. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ha ocurrido en ese segundo? Ha salido mi naturaleza, ¿verdad? Porque mi mente, ¿cuál está? Chicos, vamos a alabar a Dios, vamos a tener respuesta, vamos. Pero luego, ¿qué sale? Lo que hay dentro, ¿verdad? No pasa nada, si alguien se os cruza, podéis decirle lo que queráis, ¿vale? Pitadle, porque no es cuestión de que nos matemos, ¿vale? Tenemos que cambiar nuestra naturaleza, ¿verdad? Para que cuando alguien se nos cruce con el coche, solo Cristo, no pasa nada. Cuando alguien en la calle te diga, solo Cristo. Porque cuando alguien de tu familia te diga, tú estás loco, no pasa nada, yo entiendo el mundo espiritual. Cuando alguien te pise, solo Cristo. Cuando alguien te insulte, solo Cristo. Cuando alguien te menosprecie, solo Cristo. ¿Cuál tiene que ser mi naturaleza? Mi naturaleza de solo Cristo. Amén. Gracias Dios por la respuesta que tenemos en Cristo. Gracias porque no hay nada fuera que sea beneficioso para nosotros. No hay respuesta, no hay solución fuera de Cristo. Por eso, en Cristo lo tenemos todo. Y Cristo es la solución para todo. Que podamos disfrutar de la sanidad que va a salvar el futuro. Que podamos disfrutar de la sanidad que va también a salvar la siguiente generación. Y que podamos disfrutar de la sanidad que nos va a llevar a tener respuestas en nuestro campo y en nuestra vida. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.